Buenos días, padre. Nos escucha, ahora sí nos comunicamos. Sí. Bueno, pues bienvenido. Gracias. Un cordial saludo para ustedes, hermanos y hermanas de la Radio Católica. En esta semana, hoy, 27 de enero, estamos en la campaña de ofrenda de amor para la evangelización del Ministerio Unidos por Cristo y María. Es un gusto estar con ustedes escrutando la palabra de Dios que tiene el poder de renovar nuestra vida, de llenarnos, de iluminarnos, de darnos la fuerza de seguir adelante. Este día meditamos la palabra del cuarto domingo del tiempo ordinario. El cuarto domingo del tiempo ordinario que nos permite poder experimentar lo que Dios hace, lo que Dios va hablándonos en el interior, pero también en nuestra historia. El Señor que acompaña nuestro caminar, que llena nuestra vida. La primera lectura tomada del Deuteronomio 18, 15, 20 de la liturgia de este próximo domingo. Oramos para que sea el Espíritu el que nos dé meditar esta palabra en la primera lectura y el Evangelio de San Marcos. Espíritu Santo, danos tu luz para que la meditación de esta palabra nos renueve, nos disponga, nos llene el corazón y la mente. Y así al celebrar la liturgia, la Santa Misa del cuarto domingo del tiempo ordinario, en el que buscamos crecer y madurar en la experiencia cristiana, podamos escuchar al Señor que viene a nosotros, escuchar al Señor que camina con nosotros. Danos tu Espíritu, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Bendito eres por este ministerio de Unidos por Cristo y María, por la Radio Católica. Te adoramos y te bendecimos, Señor, por lo que haces en el corazón de cada uno de nosotros. Y recordándoles, pues, que sigamos sirviendo en el Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias a todos los servidores. Un saludo muy especial. Gratitud por todo su trabajo. Una alegría también por su dedicación, su entrega, su disposición. Y también a todos los hermanos benefactores que colaboran, que ayudan para el sostenimiento de la obra de evangelización del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por todos sus aportes. Y en esta semana de campaña de ofrenda, también les invito desde aquí, desde Colombia, a que sigamos apoyando esta obra. A través de esta obra, Dios está llegando al corazón de tantos hermanos ahí en sus casas. Seamos generosos en apoyar en esta campaña de ofrenda al Ministerio Unidos por Cristo y María para que se pueda seguir llevando la palabra del Señor a través de la librería, del Ministerio Unidos por Cristo y María, de los eventos y también de la Radio Católica. Nos detenemos en escrutando la palabra de Dios en Deuteronomio 18, 15, 20. Dice la palabra: Moisés habló al pueblo diciendo: el Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán. En el Horeb, el día de la asamblea, dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más este terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: tienen razón, yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios para que les comunique todo lo que yo le ordené. A quien no escuche lo que él les diga en nombre mío, yo le pediré cuentas. Y el profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya ordenado o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escrutemos esta palabra, iniciando que
es una mirada de la historia. Era el año 621. Estaba en Judá, el reino del sur, Josías, un rey piadoso que quiere llevar al pueblo a que vuelva a escuchar la palabra, a que vuelva a discernir desde Dios. Porque el pueblo había caído en la autosuficiencia de creer porque tenían el templo, porque estaban en Jerusalén, nada malo les pasaría. Había una arrogancia en el pueblo. Los del norte, que eran 10 tribus, en el 721, Salmanasar los había llevado al destierro. Los había mezclado con otros pueblos. Y Asiria entonces hizo toda una estrategia para ir eliminando a esas 10 tribus, y por eso se les llama destierro. Los pocos que quedaron en el norte, que era el reino del norte, con capital en Samaria, surgieron entre israelitas y extranjeros una nueva raza llamada los samaritanos, que en tiempos de Jesús no se hablaban ni se querían con los del sur, que eran los judíos, porque los llamaban que se habían mezclado con los extranjeros. Es así que en esta experiencia, en el reino del sur, en Judá, aparece en el 620 un rey piadoso llamado Josías, que quiere hacer que el pueblo se comunique con Dios, que el pueblo vuelva al Señor y que aprenda a mirarlo y a escucharlo en su vida y en la historia. En su vida para descubrir que le pertenece al Señor, y en la historia para reconocer que Dios camina con él. Una palabra que viene bien a nosotros, aprender a mirarnos a nosotros mismos y aprender a mirar nuestra historia para escuchar la voz de Dios. Y así ese pueblo se fue reformando en su momento. Después volvería a extraviarse e irían al exilio por parte de Babilonia. Y allí también tendrán un tiempo de purificación. Nosotros tenemos la necesidad, mirando esta palabra, de que aprendamos a escuchar a Dios en lo que vamos sintiendo y pensando. Discernimiento, lo dirá el Evangelio. Y aprender a leer con la luz de la palabra nuestra historia que va siendo historia de salvación cuando la leemos desde Dios. Es así que el texto del Deuteronomio es llamado también la nueva ley. El rey Josías había buscado entre los escombros y el cuidado del templo de Jerusalén y encontró allí el libro de la ley, que se había perdido en el mismo templo. Perderse la palabra en el mismo templo. Olvidarse la palabra que ilumina la vida y la historia en el mismo templo. Ese fue el gran riesgo. Josías, un creyente que busca llevar al pueblo a comunicarse con Dios. La figura de Josías, que no aparece en el texto, pero que podríamos decir es la mirada de Moisés, un nuevo Moisés para el pueblo, lleva a que se mire la historia del pueblo de Israel, que comenzó por un hombre llamado Abraham, que escuchó al Señor. Estaba en Ur de Caldea viviendo para sus dioses y escuchó al Señor. Y escuchando al Señor se hizo obediente. Y allí entonces Dios le daría el hijo de la promesa a Isaac. De Isaac nacerá Jacob y Esaú, y de Jacob nacerán los 12 hijos que darán origen a las 12 tribus. Estuvieron en Egipto. Dios, por mano de Moisés, los va a liberar de la esclavitud de Egipto y los va a llevar a Canaán, la tierra prometida. Luego se formarán en jueces y allí les dará, por mano de Moisés, de Samuel mejor, el rey Saúl, que luego sucederá David, Salomón, se dividirá el reino y será la experiencia de esa historia. El texto sagrado toma una figura del antiguo, Moisés, que liberó al pueblo de Israel
de la mano del faraón, acompañado de Aarón, que supo ir educando al pueblo en no confiar en sus propias seguridades y confiar en el Señor, aprender a obedecerle al Señor. En el desierto se fue formando el pueblo para que abandonaran las prácticas que habían aprendido en Egipto y aprendieran a confiar en el Señor. Ser Israel y dejar de ser Jacob. Pues Jacob es el que se apoya en sí mismo. Jacob es el que pelea con Dios. Y aprender a ser Israel, que significa el que se confía en el Señor, el que se apoya en Él. Ese es el proceso de una historia de salvación, de comunicarse con Dios, de aprender a descubrir. El texto sagrado está ubicado muchos años después, 620 después, antes de Cristo, unos 600 años después de que estuvieran en el desierto. Y esos 600 años después hacen una lectura de la historia del pueblo y comienzan a contemplar cómo Dios les ha acompañado. 600 años después están leyendo la historia con la figura de Moisés. Dios ha prometido un profeta y ese profeta ahora es el pueblo, ahora son los levitas y ese profeta es alguien que señala cómo comunicarse con Dios. Luego lo miraremos en el Evangelio que es cumplido en Jesús. Y luego miraremos que en Jesús es luego todo discípulo de Jesús, todo creyente, se ha de constituir en un profeta que discierna la vida y la historia desde Dios. Antes que anunciar cosas extrañas, antes que ser un vidente que habla de mensajes secretos, es el que aprende a leer su interior, su ser, y descubre la presencia de Dios, como lo diría Agustín Hipona, Dios está dentro de mí. Y así entonces también leer la historia, los lugares, los acontecimientos, desde lo que Dios está haciendo para salvar. Un profeta entonces en la línea de la primera lectura es aquel que lee su vida y la historia desde la escucha del Señor, desde la palabra del Señor, desde Dios que se ha revelado, desde la historia de lo que Dios ha hecho con la vida personal, pero también con la vida del pueblo. Dios ha estado con nosotros. De allí surgirían los salmos, de allí surgiría una conciencia de que le pertenecían al Señor. Luego ese pueblo va a ir al exilio, pero esta conciencia los va a sostener en los 70 años de exilio que comenzarían en el 595, 587 y que va a durar hasta el 520. Y así el pueblo se sostuvo y escribió otros libros y nacerá la Biblia del Antiguo Testamento. Y así entonces el pueblo fue saboreando que haciendo memoria y aprendiendo a leer a Dios en la historia y en la vida, se camina, se tiene esperanza, se entra en otro horizonte. Hoy yo te invito a que mire tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tus búsquedas y que por el Evangelio, por esta misma palabra, cómo te pide el Señor que discierna qué quiere Él, cómo te comunica el Señor, qué te pide el Señor, que mire la historia del mundo, con cosas buenas, con personas solidarias, con arte, con bondad, con familia, pero también con guerras, con maldad, con barbaries, con enfermos, y que en medio de ello descubras lo que Dios nos va alertando, nos va diciendo qué nos puede llevar a la destrucción, qué nos puede llevar a dañar la vida, qué necesitamos para acoger el plan de Dios, su bondad y su misericordia. Es así que el profeta, en primer lugar, su centralidad de la misión no está en decir mensajes secretos, en hablar de mensajes de amenaza, sino en aprender a leer la presencia de Dios en la vida, la presencia de Dios en la historia. Y así entonces la vida se descubre, somos del Señor, somos peregrinos y vamos hacia Él.
La historia es historia de salvación, porque se va descubriendo en los lugares y en el tiempo que Dios acompaña ese caminar. Es así entonces que el Santo Evangelio va a seguir la misma línea para proclamar ya la plenitud de ese profeta que es Jesús. Josías, un rey con una reforma religiosa para que el pueblo vuelva a comunicarse con Dios. Lo hace a través de la figura de Moisés, que le dio forma a un pueblo y que lo llevó a experimentar que Dios era la seguridad y lo llevó hasta la tierra prometida. Hoy yo quiero ser también Josías, que enseña a otros a comunicarse con Dios, porque me he comunicado con Él, he aprendido a escucharlo en mí mismo y he aprendido a escucharlo y a verlo en la historia, a reconocerlo. También con figuras, con los santos, con los mártires, con los que han testimoniado la experiencia del Señor. Eligieron a Moisés en su momento para escribir el Deuteronomio. Hoy podíamos hacerlo a través de un santo, de un mártir, de la experiencia misma de la iglesia. Tantos hombres y mujeres que han entregado su vida, que han donado su vida, que nos han enseñado el plan de Dios, la verdad sobre Dios. Hoy podía uno mirar la familia y descubrir en ella también los Moisés que Dios nos ha dado para señalarnos el camino y traerlos a hoy, recordando las palabras que ellos nos dijeron para andar en el bien, para andar en la verdad. Traer los Moisés de la sociedad, hombres y mujeres que han hecho el bien y que han señalado el camino para tener un corazón bueno y creyente. Mirar la iglesia y mirar los Moisés también que el Señor nos ha dado. El papel de Josías con sus hermanos lo necesitamos permanentemente. El Evangelio de Marcos, el primer evangelio que se escribe alrededor del año 65, cuando los cristianos eran perseguidos, lo estamos leyendo en los domingos del tiempo ordinario de este siglo B. Dice el texto de hoy, de este próximo domingo, San Marcos 1, 21, 28. Estando una vez en Cafarnaúm, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar, y se asombraba de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno. Se puso a gritar: déjanos en paz, Jesús de Nazaret, ¿viniste a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Una nueva manera de enseñar con autoridad? Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así como en el Antiguo Testamento, el rey Josías en el 620 miró una figura, Moisés, para llevar al pueblo a que volviera a comunicarse con Dios, para que no tuvieran la misma suerte de los del norte de ir al destierro, de ser destruido. Ahora Jesús, que ha anunciado en Marcos 1, 14, 15, fue a Galilea, fue a los alejados, a decirles: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean el evangelio. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Esa es la realidad de la historia. Aprender a descubrir en el tiempo lo que técnicamente se llama el kairos, el tiempo de Dios. Kairos significa el tiempo de Dios. Cómo actúa Dios en nuestro tiempo. Cómo Él no se cansa de amarnos, de salvarnos, de darnos vida. El Evangelio de San Marcos está llevando a que los cristianos perseguidos sientan que Dios está en la historia, que Dios está en su tiempo, que Él no los ha abandonado, que Él es el Mesías, no el emperador de Roma. Hoy también miramos el Evangelio y sentimos a Jesús, el profeta, el que viene a darnos la buena nueva, a mostrarnos
que Él es el que salva, que Él es el que nos trae la buena nueva del Padre, que Él es el que nos señala cómo vivir, amar y bendecir. Fue a Cafarnaúm, era un centro comercial de la región. Fue a Cafarnaúm, había gobernante. Fue a Cafarnaúm, había una sinagoga. Un lugar donde Jesús proclama la buena nueva. Un lugar donde se proclamaba también la palabra. Pero Jesús lleva a que esa palabra sea una buena nueva. Una buena nueva porque no solamente es ilustrar las ideas, no es solamente tener ideas de religión, no es solamente saber cosas de Dios, sino aprendernos a comunicar con Él. Hoy también necesitamos comunicarnos con el Señor, no con una fe que se ilustra, que se llena de ideas, que sabe lo que Dios quiere, sino mirando nuestros lugares, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra historia y descubriendo cómo nos habla Dios, cómo habla Dios ahí en nuestros nuevos Cafarnaúm, cómo habla Dios ahí en nuestra nueva sinagoga, donde estamos escuchar la palabra de Dios, aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y María, en este espacio escrutando la palabra, cómo me habla Dios, cómo Dios nos sigue hablando hoy, y así como escucharon ellos al Señor, también escucharlo nosotros y experimentar su fuerza y experimentar su misericordia. Allí en Cafarnaúm, en el lugar donde se escuchó la palabra, donde Jesús anunció la buena nueva, donde Él nos trajo la buena nueva, porque anuncia la misericordia, la bondad de Dios, anuncia que todos se pueden comunicar con el Señor, que no basta solamente tener ideas, sino hablar con el Señor, aceptarlo en el corazón, dejar que Él camine con nosotros. Un espíritu maligno se opuso a Jesús. El espíritu maligno, la realidad de la mundanidad que quiere embotar la mente del ser humano. El espíritu maligno, no escuchar, no escuches al Señor. Hoy también podríamos decir, el Señor nos da la buena nueva en nuestros contextos. Los vemos Cafarnaúm en nuestras ciudades, nuestras empresas, nuestro mundo, nuestras naciones, nuestro país, nuestra casa, nuestras calles. Es ahí y tenemos deseo de escuchar la palabra como lo hicieron en la sinagoga. Escucharla en el día de descanso para nosotros el domingo. Ellos era el sábado en el pueblo de Israel. Y queriendo escuchar la palabra, también aparece el espíritu maligno. El espíritu maligno vuelve a aparecer. Un hombre con un espíritu maligno. Ese hombre puedo ser yo, ese hombre puede ser una mujer. Todos podemos tener esa realidad del espíritu maligno que nos quiere impedir escuchar a Jesús, que lo quiere rechazar. Rechazar a Jesús porque esa palabra la usamos solo para ilustrar la mente como los fariseos. Esa palabra solamente para cumplir religiosamente, pero no encontrarnos con Jesús, no aceptar la buena nueva. Y por eso Jesús dice, cállate y sal de él. Que se calle en nosotros las búsquedas solamente intelectuales de la fe, que se calle en nosotros simplemente la curiosidad religiosa, que se calle simplemente en nosotros el vivir la experiencia de manera folclórica y aparezcamos entonces una experiencia de encontrarnos de manera viva y real con el Señor. Es Jesús el que nos lleva a una nueva comunicación, descubrirnos amados en el Padre, en un tiempo nuevo porque nos da una nueva mirada de la realidad, dejando que Él actúe en nosotros, el reino de Dios, permitiendo que Él nos convierta una nueva mentalidad y creyendo en Él, apoyándonos en Él antes que nosotros. El espíritu maligno salió de aquel hombre. Sale el espíritu maligno que invita a apoyarse en mí antes que en Dios, que invita a vivir para sí mismo antes que vivir para Dios como pescadores de hombres. Dejar actuar a Dios antes que a nuestros impulsos, aunque los sintamos, antes que a nuestras emociones y pensamientos, aunque estén en nosotros. La liberación del endemoniado es la liberación
de todo ser humano para poder acoger a Jesucristo y en Él comunicarnos con Dios y experimentar su gracia. Hoy también lo puedo vivir. En este momento lo puedo vivir. Lo puedo vivir para experimentar el tiempo de Dios, el actuar de Dios, el volverme a Él con una nueva mentalidad y el convertirme y creerle a Él. Que esta palabra guardada en nosotros nos anime a seguir trabajando en el ministerio Unidos por Cristo y María. Nos anime también a ser profetas, aportando y sirviendo para que esta radio católica y este ministerio continúe adelante. Nos anime para que nuestras parroquias, nuestras casas sean lugares donde aprendemos a mirar la vida y la historia desde Dios. Por eso le invito a que ore por esta radio católica, a que ore por este ministerio Unidos por Cristo y María, a que en esta semana de ofrenda también aporte para que esta radio continúe adelante. Y así seamos también como Josías, que descubrimos el valor de la palabra y traemos las figuras como Moisés que nos inspiren a continuar comunicándonos con Dios. Que esta radio católica, que este ministerio Unidos por Cristo y María, que esta experiencia de escrutando la palabra sea la buena nueva que lleve a encontrarnos con Jesús y aceptar su tiempo, su gracia, su misericordia. Hermanos, sigamos orando por el ministerio Unidos por Cristo y María. Servidores, sigan sirviendo y dejemos que Jesús saque el espíritu maligno de todo lo que daña al servicio en la iglesia, de todo lo que daña al servicio de bondad en medio de nosotros. Y sigamos también en esta semana en la generosidad con la ofrenda para la sostenibilidad de la radio católica, del ministerio Unidos por Cristo y María. Y de esa manera acoger también que muchos a través de esta radio católica y de todos los servicios del ministerio Unidos por Cristo y María puedan tener también la experiencia de comunicarse con Dios, como lo hizo Josías con el pueblo de Israel, como nos hace Jesús llevarnos a comunicarnos con Dios y en Él experimentar vida nueva. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Feliz semana para todos y gracias por acompañarnos en este espacio de Escrutando la Palabra. Gracias a ustedes, hermanas, allá en cabina. Dios los bendiga con sus familias y a todos los servidores. Dios los cuide, Dios los protege. Un abrazo para todos y unidos en la oración, escuchando a Jesús, escuchando a los que nos presenta también la iglesia, los nuevos Moisés, los nuevos Josías, para que la buena nueva de Jesucristo siga resonando y salvando nuestra vida. Feliz semana y sigamos unidos en Cristo, en el ministerio Unidos por Cristo y María, orando por el ministerio y aportando en esta semana de ofrenda para que Dios sea glorificado y todos podamos crecer en comunicarnos con Dios, que nos da vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Entonces, gracias por su tiempo y que Dios los siga bendiciendo y bueno, lo esperamos para próximo miércoles. Cuídese mucho. Amén.